Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al ápice. ¿Cómo habéis vivido este intenso Gran Premio de Alemania? Sobre todo con esa carrera del domingo, la caída de Martín a falta de 2 vueltas para el final. De forma totalmente inesperada, se ha propiciado un nuevo cambio de líder en el campeonato, algo que no sucedía desde la segunda cita de la temporada, y que le permite a Pecco Bagnaia salir de Alemania con 10 puntos de ventaja sobre el propio Martín, que precisamente esta era la distancia que le separaba al italiano del liderato antes de la llegada de MotoGP aquí a Sachsenring. Y así hemos visto que esa idea en la que tanto incidíamos en la previa de este fin de semana, que era la importancia que iba a tener el nivel de sensaciones con el que los pilotos se fuesen a este mes de vacaciones hasta el siguiente Gran Premio de Gran Bretaña, pues resultaba fundamental. Por el lado de Jorge Martín es obvio que va a tener demasiado tiempo para darles muchas vueltas a lo sucedido, a esta última caída que ha sufrido, que además desde el puro prisma matemático y de distancia con el líder en el campeonato, pues no es algo preocupante porque hay y sigue habiendo una máxima igualdad. Podemos decir que el campeonato prácticamente empieza de nuevo antes de que llegue al Ecuador de la temporada, algo que sucederá con la disputa del siguiente Gran Premio en el circuito de Silverstone. Sin embargo, la caída, la forma en la que se produce, sí que preocupa porque al final repite el mismo patrón que la que sufrió cuando estaba liderando en Jerez y cuando también estaba luchando por mantener la posición de podio en la sprint de Mugello. Cierto es que el contexto de carrera es diferente, pero como decíamos, la forma en la que se produce es casi idéntica. Al final, ese momento de seguir entrando con freno en curva, con inclinación, y antes de empezar a soltar el mismo y de acercarse al vértice, es cuando pierde el tren delantero sin previo aviso. Además, esto es uno de los efectos que siempre decíamos, y por ejemplo en el último vídeo, sin ir más lejos, que avisamos sobre las cargas aerodinámicas que hoy en día cómo actúan una vez que se pierden del tren delantero. Fundamentalmente hace que el piloto no se pueda adelantar a esta situación y que sea irrecuperable la pérdida de grip del neumático delantero. Por lo tanto, mucho tiempo va a tener Jorge Martín, como decíamos, para intentar analizar esta situación. Vimos como en sus declaraciones, fue bastante sincero. Lo achacaba a una posibilidad de que fuera un fallo que está teniendo a nivel de presión mental o de estilo de pilotaje, y que tiene que verlo con tranquilidad. Y aparte vemos cómo esta temporada parece ser que han cambiado las tornas, ¿no? En las últimas 2 temporadas, cuántas veces hemos hablado de ciertas situaciones en las que Pecco Bagnaia sufría o sucumbía bajo la presión de un piloto que le estaba recortando cierta distancia, o situaciones en las que un piloto se encontraba por delante del italiano. Bagnaia entendía que eso no era lo que debía estar ocurriendo, no era lo normal en ciertos momentos de la temporada, y al final eso le obligaba a cometer un fallo, incluso a tener una caída. Pero en cambio hemos visto al final en esta temporada que Pecco Bagnaia, ante situaciones de este tipo, por ejemplo como la carrera de Mugello, que tenía que manejar y gestionar una distancia muy reducida, en torno a medio segundo, 7 décimas, era capaz de mantenerla y de gestionarla a la perfección. Y en cambio, sobre todo, fundamentalmente esta última caída de Martín, pues ha hecho saltar las alarmas, porque al final, como decíamos, las 2 caídas previas a esta última, que se producen de la misma forma, pero al final en un momento de carrera diferente. En la de Jerez estaba liderando, pero en el primer tercio de la misma, y al final sí que es cierto que Pecco Bagnaia era su máximo perseguidor, pero estaban manteniendo un ritmo ambos pilotos que yo creo que eran asumibles por el lado de Jorge Martín. Y al final son caídas que, sobre todo, si la vemos detenidamente a simple nivel visual, no destaca ningún fallo en la trazada de Jorge Martín o algo diferente que hubiese hecho en comparación con las anteriores vueltas. El problema es que cuando te vas a la telemetría, pues obviamente la caída de esta última del domingo en Sachsenring, y como las otras 2 que comentábamos, pues básicamente se deben a que haya ejercido un poquito más de bares de presión en la maneta de freno, con un poquito más de inclinación, y eso al final, como el límite es tan fino, haya obligado a esa pérdida de grip del tren delantero y que haya desaparecido por completo. Y si seguimos con Pecco Bagnaia, ¿qué podemos decir del italiano? Al final, un fin de semana en el que ya podía prever que le iba a costar un poquito más en comparación con su estilo de pilotaje respecto a sus máximos oponentes en el campeonato, que sí que tienen algo más en este circuito, y en un fin de semana que estábamos viendo también que no tenía ese medio pasito en términos de prestaciones de velocidad respecto a los demás
como sucedió en los pasados grandes premios, es capaz de meter y ejercer esa presión hasta las últimas 2 vueltas que le obliga a Jorge Martín a cometer ese fallo, a ser muy competitivo, a sumar finalmente una 4ª victoria consecutiva el domingo y aprovecharse de esa situación en la que Jorge Martín pues no le acaba saliendo todo como debía ser, porque hasta entonces estaba haciendo el fin de semana perfecto para parar esa inercia de Pecco, y también se aprovecha esa situación, la de que Marc Márquez ha tenido un fin de semana bastante movido desde el viernes, con esa doble caída, fundamentalmente esa segunda en el segundo entrenamiento del viernes, en la curva 11, en la bajada del tobogán, que le provocó esa lesión, esa fractura en el dedo índice de la mano izquierda, y fundamentalmente la afectación en la zona costal, que ya sabemos hoy en día lo importante que es, básicamente toda la zona del torso y toda la zona del pectoral y del costado, que permite al piloto esos cambios de dirección y moverse de forma fluida y relajada encima de la moto. Por lo tanto, el doble campeón del mundo de MotoGP, como decíamos, en el fin de semana donde a lo mejor no está rozando ese nivel de excelencia de los últimos grandes premios, aún así siendo muy competitivo, obviamente, pues permite poder aprovechar de aquellas situaciones no tan idóneas de sus máximos perseguidores en la lucha por el campeonato. Y bueno, como estáis viendo, no podíamos empezar el vídeo de otra forma, sino con la foto del podio del domingo, con un Marc Márquez, como decíamos antes, que había comenzado ya el fin de semana de forma muy complicada, no pudiendo acceder directamente a la Q2, luego tuvo esa complicación también en la última vuelta lanzada de la Q1, cuando venía con muchas posibilidades, no sabemos, pero al final de meterse en esa sesión directamente de los 12 primeros pilotos para poder clasificar mucho más adelante de lo que lo hizo, pues se encontró con Stefan Bradl en mitad de la trazada en la curva 2, creando una situación bastante peligrosa que le obligó a Marc Márquez a salir tanto en la sprint como el domingo desde la 13ª plaza, y que obviamente pone más en valor en un circuito como este, si cabe, la remontada que hizo el domingo en un trazado donde se hace muy complicado remontar, poder adelantar, muy sinuoso, estrecho, ya lo comentábamos también en la previa de este fin de semana. Y bueno, a su vez vemos en el podio a Alex Márquez, el primero de la temporada, el tercero con el equipo Gresini, que cumple su segunda temporada con el equipo de Nadia Padovani, y que además ya el fin de semana renovó para la temporada que viene con el equipo Gresini. Además, pues bueno, con la presencia del doble campeón del mundo, le ha permitido que por primera vez unos hermanos puedan subir juntos al podio de MotoGP, desde que conocemos la máxima categoría con esta denominación desde 2002, y han sido los primeros hermanos en repetir esta hazaña desde que lo consiguen los hermanos Aoki, Nobuaso y Takuma, en 1997 en la máxima categoría en el circuito de Imola. Así que por lo tanto, pues bueno, como decía, una hazaña y un hito que han conseguido en la familia de los Márquez, que deben estar, exhaustos y súper contentos, tanto de la actuación que llevaron a cabo el domingo como de la celebración que debieron llevar a cabo en la noche también del fin de semana, del último día de fin de semana del Gran Premio en Alemania. Así que si os parece, dicho lo cual, vamos a comenzar un poquito de forma cronológica el fin de semana y ponemos todo en situación. Por lo tanto, os voy a poner la siguiente imagen, que fue, bueno, pues esa actuación que hizo Jorge Martín el sábado, que no podía comenzar de una mejor forma, logrando esa pole, bajando el récord del circuito que tenía el año pasado Pecco Bagnaia de 1.19.7 al 1.19.4, y que posteriormente en la sprint, pues bueno, fue capaz el piloto madrileño de imponer ese ritmo que había demostrado en los entrenamientos con goma usada, y al final no cogió el liderato desde la primera curva, aprovechándose y siendo muy inteligente en ese momento inicial de la carrera el piloto italiano Pecco Bagnaia, aunque al final, pues bueno, Jorge Martín fue capaz de recuperar esas dos posiciones, tanto a Miguel Oliveira como a Bagnaia. Además, el adelantamiento que le hizo a este último en esa curva rapidísima de la 9, metiéndose con una valentía impresionante, y que al final, pues bueno, supo mantener y aumentar esa distancia en torno a un segundo que tuvo con el máximo grupo perseguidor, que estaba comandado con Miguel Oliveira. Y bueno, todos preveíamos que después de esa actuación de Jorge Martín el sábado, pues que iba a ser el piloto a batir para la carrera del domingo. Y antes de pasar a hablar de las Aprilia, fundamentalmente de las monturas del equipo Tierhaus, que tuvieron una actuación tan brillante, especialmente en la sesión de clasificación del sábado, me quería parar
hablar muy poquito, pero sobre la elección de los neumáticos y las condiciones climatológicas de este fin de semana, porque comenzábamos la previa diciendo que se daba alguna probabilidad de lluvia para el sábado. Finalmente no fue así, aunque la carrera siguiente, que fue la de Moto E, sí que tuvo la mala suerte de que se tuviera que llevar a cabo bajo la lluvia de Alemania. Y lo que sí hemos visto este fin de semana ha sido, además, ese factor tan susceptible para que vayan alterándose los valores de la presión mínima en neumático delantero, que es esa bajada de la temperatura ambiente. Para la carrera del sábado tuvimos 30 grados, bajó en 11 grados para el domingo, y al final en esa carrera larga vimos hasta 10 pilotos sancionados por no cumplir con las presiones mínimas, que fueron Stefan Bradl, Johan Zarco y Augusto Fernández, con sus respectivos 16 segundos de penalización. Y como decíamos en la previa, al final este factor cómo altera tanto, ¿no?, en lo susceptible que pueda ser esa presión mínima, y en función de cómo vayan jugando con esos barrios de presión los equipos, pues puedan la goma delantera verse alterada respecto a su presión con la temperatura ambiente, como ya decíamos, ¿no? Y bueno, por el lado de la elección de los neumáticos, tenemos que decir que al final la elección mayoritaria para el momento de la carrera del sprint fue el neumático duro delantero, que fue el mismo también para la del domingo, y que solo cambió en la elección del neumático trasero, el blando para el momento de la sprint y el neumático medio para la carrera larga. Y respecto a la carrera del domingo, el tiempo total de la misma, de nuevo, ha sido más rápida en comparación con la del año pasado en este trazado. Además, todos los grandes premios que ya hemos disputado hasta la fecha están siendo más rápidos que los que se llevaron a cabo el año pasado. Este fin de semana se rodó el domingo más de 12 segundos, casi 12 segundos y medio más veloz. Y al final lo que sí también estamos viendo es esa tónica habitual de que los récords de pista se están bajando en todos los circuitos, y el ritmo que se tuvo en la carrera del domingo estuvo en torno a esos 20 altos, 21 bajos, cuando la carrera del año pasado estuvo en torno a esos 21 medios, altos, incluso llegando en 22 el domingo del año pasado. Por lo tanto, una auténtica brutalidad la evolución que ha habido de los neumáticos y obviamente de las fábricas, y el listón tan alto, ese nivel que está poniendo Ducati, que hace que las demás fábricas estén pasándolo pues bastante mal para seguir esa velocidad de crucero que están teniendo los de Porco Panigale. Si os parece, vamos a pasar a hablar, antes de llegar a KTM y de ver cómo están un poquito en dificultades, sobre todo en los últimos grandes premios. El que está tirando del carro, como bueno, está siendo de forma habitual esta temporada, no es otro que Pedro Acosta. Y antes de llegar a ello, nos detenemos con Aprilia, porque comenzaba muy bien el fin de semana, un Maverick Viñales muy competitivo el viernes, que posteriormente el sábado se vio pues bueno, en complicaciones. Sobre todo con esa caída que tuvo en la sesión de clasificación, saliendo de, bueno, el cambio de dirección de la 10 hacia la 11, ese high side que le provocó, pues bueno, la verdad que un golpe bastante feo e importante. No tuvo que lamentar ningún tipo de lesión, aunque por el lado de Tierhaus, pues bueno, se pudieron asegurar esa primera línea de parrilla con un Miguel Oliveira, que este ha sido su mejor fin de semana de toda la temporada, sin duda. Aparte, siempre que vemos al portugués comenzar con un nivel de prestaciones de velocidad bastante destacado desde el primer día, es capaz de mantenerlo. Es el típico piloto que luego lleva a cabo el ritmo que ha tenido en los entrenamientos, ni más ni menos. No es un tipo de piloto que al final no tenga sensación a lo largo de todo el fin de semana y de la nada desaparezca en carrera, salvo que sean condiciones cambiantes y haya lluvia, donde ya sabemos que son condiciones donde el piloto portugués se encuentra muy, muy cómodo y es muy competitivo. Así que por lo tanto habrá que ver si la evolución que ha tenido este fin de semana Miguel Oliveira, consiguiendo ese primer podio de la temporada de la Sprint y posteriormente esa sexta posición en la carrera larga, se confirman para la vuelta de la competición a partir del Gran Premio de Gran Bretaña, porque al final puede ser que este, siendo un circuito donde Miguel Oliveira también ha solido ser rápido, pues a lo mejor haya podido ser solo un circuito puntual donde se han juntado todos los factores y eso le ha permitido al portugués tener el mayor rendimiento posible, o que hayan podido encontrar un camino a nivel de puesta a punto
y de trabajo con el lado técnico de su box, ¿no? Y por parte de Raúl Fernández, pues bueno, el piloto madrileño, una segunda fila de parrilla que suma esta temporada, sumada a la del Gran Premio de Cataluña, que además venía directamente desde la Q1, venía totalmente enchufado, y que en las últimas vueltas que estaba intentando en la Q2, pues bueno, venía mejorando su tiempo, pero finalmente con la cantidad de banderas amarillas que habían en pista, pues bueno, eso impidió a los pilotos mejorar sus tiempos y que no siguiera habiendo ningún tipo de baile de posiciones. Aunque claro, por el lado de Miguel Oliveira decimos que tuvo eso muy buenos resultados, pero sin embargo, por la parte de Raúl Fernández, a nivel de ritmo no pudo confirmar el mismo nivel de prestaciones demostradas en la sesión de clasificación, teniendo que contentarse con un top 10, que no es un mal resultado, obviamente, sigue sumando puntos en el campeonato y se está consolidando en esas posiciones top 10, top 12, que mínimo las posiciones correspondientes al nivel que tiene que demostrar Raúl Fernández, que por cierto va a disponer de la moto oficial a partir de la vuelta del campeonato en el Gran Premio que se disputa en el circuito de Silverstone. Y también por el lado ya no solo de Raúl Fernández, sino de las Aprilia, hablábamos que el fin de semana comenzaban siendo muy fuertes. Bueno, Alex Ferraro tenía que abandonar tras probarse en el primer entrenamiento, que ya decíamos, con esa fractura del quinto metacarpiano en la mano derecha le iba a pasar muy mal y no pudo seguir compitiendo a lo largo del fin de semana. Pero claro, los de Noale vieron como los de Ducati, a medida que pasaba el fin de semana, seguían evolucionando y al final la carrera del domingo era esa habitual copa monomarca, ¿no? Las 6 primeras motos, bueno, en este caso las 5 primeras motos, porque la primera moto no Ducati ya era Miguel Oliveira en esa sexta plaza, pues bueno, eran Ducati y estaban ahí luchando, y al final vemos como siempre esa evolución a lo largo del Gran Premio, donde a lo mejor las Ducati no empiezan teniendo todas sus motos en las primeras posiciones, pero con la cantidad de información de motos, de estilos de pilotaje y de telemetría que tienen, pueden dar ese salto y pueden tener esa evolución para estar comandando pues las posiciones cabeceras. Y si os parece, vamos a seguir avanzando en el fin de semana. Obviamente, pues bueno, ya hemos hablado de Pecco Bagnaia, de Jorge Martín, el ritmo tan fuerte que estaban teniendo. Además, a donde yo quería llegar, vale, bueno, este es el momento de la caída de Martín, que la hemos hablado ya anteriormente. Vale, quería detenerme en esta foto. ¿Por qué? Porque hemos visto segundo fin de semana de lo que llamamos de temporada, y el fin de semana en el que más competitivo también ha sido Franco Morbidelli en Mugello. Fue capaz de conseguir esa sexta posición, pero aquí ha conseguido tanto el sprint como el domingo acabar en la quinta plaza. Además, en el primer tercio de carrera, teniendo un ritmo súper competitivo, hubo un momento del domingo, además, donde estaba metiéndole mucha presión a Jorge Martín, se pudo acercar y le recortó la distancia, situándose a tan solo 2 décimas del piloto madrileño. Y bueno, esperemos que Franco Morbidelli sea capaz de recuperar ese tiempo perdido, de no disputar la pretemporada a comienzos de año, con esa lesión que tuvo, bueno, del traumatismo que tuvo y el fuerte golpe en la cabeza, con esa caída cuando estaban rodando encima de las Ducati Panigale de calle en el circuito de Portimao. Y al final, lo que yo creo que uno de los máximos responsables del cambio de chip que tuvo Marc Márquez cuando quedaban 9 vueltas para el final fue esa acción que tuvo, ¿no?, con Franco Morbidelli en la curva 1. Curva 1, ¿cuántas veces lo dijimos también en la previa de este fin de semana? Punto muy crítico, porque claro, como hay pocos puntos de adelantamiento, muchos pilotos lo acaban intentando en esta zona, pero claro, momento de cerrar el viraje en bajada, tiene delantero, al final vemos como pilotos que se pueden ir más largos, abren la línea para no forzar tanto. Que por cierto, escuchando las declaraciones, aquí voy a hacer un inciso y hago un rewind. Me voy otra vez a hablar de Pecco Bagnaia y Jorge Martín, y digáis, otra vez, pero sí. Si escucháis las declaraciones antes de que los pilotos, en este caso, pues bueno, los que estaban ocupando el podio del domingo, subieran a celebrar y demás,
le ponen las habituales imágenes, se ponen a comentar un poco sobre la carrera y cuando Pecco Bagnaia ve repetida la caída de Jorge Martín, dice que estaba viendo todo momento que Martín hacía unas líneas más cerradas y le dice a Márquez, pilota un poco parecido como tú, que gira más el viraje o que pueda atacar más el vértice, tiazando más en V, pero sin embargo, luego en la repetición además que se ve muy bien la tiazada inicial que lleva Martín en el momento de la caída a falta de 2 vueltas y la que lleva Pecco, se ve como Martín ahí tiene en ese punto una línea más abierta y él lo fue comentando este fin de semana porque decía que él sentía que en esa primera curva era muy fácil que el tren delantero se le pudiera acelerar y que le diera ya un aviso y por lo tanto él prefería hacer una línea más abierta, que ya lo vimos muchas vueltas en las sesiones de entrenamiento y en el momento de las sprint, y hacía una línea más abierta para no forzar tanto y poner en crisis el neumático delantero en plena inclinación. Por eso también me sorprendió que tuviese al final esa caída, porque era un punto donde veíamos que Martín preveía que podía tener un problema y que no intentaba buscar tanto el límite en ese punto. ¿Por qué he hecho este inciso? Porque al final es un punto donde es muy fácil que si quieres no cometer ese fallo o no forzar tanto, abrirte, irte largo. Y eso es lo que le estaba pasando a Morbidelli en ese momento donde Marc Márquez estaba intentando meterle moto. Al final, en ese momento, el piloto italiano se estaba empezando a quedar un poco descolgado, estaba sufriendo esa caída de ritmo en comparación con las vueltas anteriores. Y claro, ¿qué sucede? Curva 1, Marc Márquez está haciendo su tiazada y si me preguntáis, bajo mi punto de vista, Franco Morbidelli en ese punto acaba alargando muchísimo la tiazada. Por lo tanto, el piloto, que no es que haga su tiazada habitual que es un poco más abierta, no, es que al final acaba alargando muchísimo el viraje, tiene que ser el responsable de respetar su vuelta a la tiazada habitual y respetar a su vez al piloto que va por la línea vuelta, por la línea buena y por la parte interior de la curva. ¿Qué sucede? Pues al final acaba contactando con Marc Márquez, lo acaba desestabilizando por completo, se ven las dos ruedas en el aire, le activa el airbag del sustazo y del movimiento que tiene Marc, acaba rompiendo parte de la cúpula y ahí vemos cuando ya Marc dice ¡pum! Cambio el chip, porque hasta ese momento lo veíamos que estaba gestionando, imagino que controlando la vida de los neumáticos y reservándose y conservando un poco de físico para la parte final de carrera. Claro, en ese momento además, como sale peor de la 2, sale con menos velocidad, Bastianini se prepara el adelantamiento, le coge el interior en la curva omega y ahí vimos como Marc, que fue una pasada, porque de verdad, con el airbag activado, el mono hinchado, comprimiéndole más la zona costal que tenía afectada, pues capaz de devolverle el adelantamiento por el exterior a Enea Bastianini, saliendo de la 4 y en la subida hacia la 5. Por fuera, es una auténtica pasada. Y luego en la siguiente vuelta, cuando llegan a la primera curva, la posición interior la tenía ganada Enea Bastianini, que había salido con mejor aceleración de la última curva, y Marc lo pasa por fuera, en la curva 1. Que decimos, tan crítica con el tren delantero en el momento de la frenada, obviamente, y donde Marc hemos visto en este fin de semana, ahí no estaba precisamente metiendo la moto. Sobre todo, última curva era el sitio propicio para el adelantamiento del 8 veces campeón del mundo, que finalmente luego acaba pasando en ese punto a Franco Morbidelli. La maniobra es una auténtica pasada. Se lanza desde tan lejos que parece que era imposible poder meter la moto y al final deja correrla, suelta freno, se mete al interior y le dice a Franco Morbidelli: aquí no hay tu tía, aquí ya esta posición es mía, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, Marc estuvo también con un ritmo que yo creo que si no llega a tener esa complicación del viernes y esa lesión y la zona afectada de la parte costal y demás, hubiese estado metido en la lucha por la victoria seguro, porque al final el ritmo de esos 21 bajos los tenía, y si hubiese clasificado más adelante sin tener que remontar, tener que estar tan pendiente de reservar condición física, neumáticos, pues desde luego que hubiese estado metido en la pomada directamente. Finalmente acaba pillando a Alex Márquez, y conservando esa segunda posición después de la caída de Jorge Martín. En definitiva, me alegro muchísimo también por la vuelta de la competitividad de Franco Morbidelli, que es un piloto desde luego realmente capaz. También estamos viendo, por ejemplo, con Fabio Di Giannantonio, un piloto, ¿cómo puede ser? Es que ahora mismo lo estamos como naturalizando muchísimo, pero un piloto que el año pasado
a final de temporada se quedaba sin moto y que ya se está hablando que para el próximo año pueda renovar con el equipo VR46 y sea el tercer piloto encargado de tener una Ducati oficial. Por lo tanto, piloto que se quedaba sin moto y que pasa a ser, pues bueno, la pieza clave del VR46 y a ser un piloto importante. Y bueno, dicho esto, vamos avanzando ya para casi el final del vídeo. Aquí vemos esta imagen donde ya Marc estaba dándose la vuelta y celebrando con su hermano. Habían conseguido ese podio. Además voy a poner la imagen que había preparado, como os decía, que desde ese gran premio que se disputó en el circuito de Imola en el 97, pues dos hermanos no subían al podio de la máxima categoría. Y os voy a poner la siguiente imagen. Por un lado, la clasificación del campeonato, que también os lo voy a poner a pantalla completa y así lo podéis ver mejor. Os lo tenía preparado por aquí. Como os decía antes, Pecco Bagnaia, que se sitúa con 10 puntos de ventaja sobre Martín, y Marc Márquez aprovecha de esa caída de Martín para acercarse hasta el liderato a 56 puntos de distancia. Además llegaba a 58 antes de este fin de semana. En el cómputo general pues recorta un total de 2 puntos respecto al líder. Y que antes de la caída de Martín, si ahora mismo no me fallan las cuentas, estaba situado a más de 70 puntos. Por lo tanto, ¿quién dice que Marc Márquez no está metido en la lucha por el campeonato? Yo sinceramente sigo pensando en ello. Cierto es que el objetivo de Marc esta temporada, o por lo menos hasta el punto que llevamos disputado, pues bueno, lo está cumpliendo. Es volver a coger sensaciones, pelear por podio, pasárselo bien encima de la moto. Le falta todavía esa primera victoria con Ducati. Estamos viendo que la evolución de la moto oficial de este año respecto a la del año pasado en las últimas temporadas, pues está siendo mayor y al final eso está dificultando también que a lo mejor en términos de competitividad Marc Márquez pues tenga que estar sufriendo un poquito más según qué tipos de circuitos, aunque obviamente pues como decíamos todavía no se puede descartar nada. Y ahora para que veáis, primera moto no Ducati, Maverick Viñales en esa quinta plaza y primer piloto KTM, Pede Acosta en esa sexta posición. Y quería terminar hablando precisamente de Acosta y de KTM, por lo tanto os voy a quitar esta foto y os voy a poner en pantalla esta imagen. Pede Acosta, KTM, ¿qué sucede con KTM? Que está desaparecida en los últimos grandes premios, donde en algunos tipos de circuitos, como puede ser a principio de temporada en Jerez, KTM no estuvo tan competitiva como el año pasado, aquí tampoco, como pasó también en el circuito de Assen, y al final Acosta pues vuelve a ser el mejor piloto KTM, finalizando en esa séptima plaza el domingo, siendo el mejor piloto que clasifica también en la sesión del sábado, en esa décima plaza. Y bien, sí que es cierto que tuvo ese fallo que cometió en la sprint, que le obligó a terminar en la última posición, ahora mismo si no mal recuerdo. Claro, que ha pasado también, pues bueno, que ha levantado un poquito de revuelo. Primero, la no continuidad de Fabio Starlacchini, ingeniero de Ducati, fichado desde 2021 por la marca austriaca. Además, Acosta también ha saltado un poco las alarmas estos últimos días porque ha decidido hacer un viaje a la fábrica. Dice que con fecha de ida pero no de vuelta, que quiere conocer el proyecto a los máximos responsables. E imagino también que, claro, el máximo baluarte que tiene la fábrica, obviamente en este caso Pede Acosta estará pensando qué está sucediendo, porque yo quiero garantizarme que el próximo año voy a tener, aunque esté en el equipo oficial, una moto que me permita estar luchando lo más cerca posible de los mejores pilotos, porque si vemos el nivel de rendimiento ofrecido, ya no sabemos al final en qué punto concretamente pueda ser que esté perdiendo KTM. Siempre a nivel visual de pilotaje, yo creo que en términos de aceleración y de tracción, KTM está un paso claramente por detrás de Ducati. Cierto es que tiene una parte delantera que se ve que permite mucho juego a los pilotos, muy flexible, muy buen chasis y una parte, un tren delantero que permite recortar muchos metros en entrada curva respecto a las Ducati, pero finalmente la consistencia con la que trabajan los neumáticos y el nivel de evolución que tienen a lo largo del fin de semana parece ser que no les da. Por lo tanto, tienen mucho trabajo por delante. Veremos cómo aprovechan esta pausa del mes de vacaciones que hay hasta el siguiente Gran Premio, que por cierto tengo muchas ganas de ver los diseños especiales que van a poner en pista los diferentes equipos. Y pues bueno, no me voy a alargar mucho más. Deciros para terminar el vídeo, eso sí, el pasado vídeo
dejamos esa pregunta de quién era el último piloto alemán que consiguió podio en MotoGP. Y nuestro amigo Manu nos contestó diciendo, ¿será Brada? Le digo, bueno, no está mal tirada, pero para aquellos que a lo mejor habéis quedado con la duda, fue Jonas Folger, precisamente en el circuito de Sachsenring, en una carrera además que estuvo liderando, que llegó a poner las cosas complicadas a Marc Márquez y que finalmente acabó en esa segunda posición encima de la Yamaha del equipo Tech2. Por lo tanto, este fin de semana en MotoGP, hombre, y encima de la moto y las funciones de probador que tiene Stefan Bradl no le iban a permitir conseguir un resultado espectacular, y además tuvo una actuación sobre todo el sábado perjudicando a Marc Márquez en la Q1 pues un poquito complicada. Pues nada, voy a despedir el vídeo, que lo tengo por aquí, con nuestro amigo, yo creo que va a ser el amigo del canal, mirad. Este es un muñequito que yo tengo anti-estrés porque últimamente con todas las cosas que tengo que hacer, algo de tensión tengo que soltar por algún lado, así que nada, este se convierte ya en patrocinador. Si alguien le quiere poner el nombre, que lo diga en comentarios. Nos vemos en los próximos vídeos y nada, que sigáis disfrutando del motociclismo, que es de las cosas más bonitas que hay en esta vida. Adiós.